Buenas tardes, les habla Alfredo León. Primero invitar a todos ustedes a esta y darles esta bienvenida a esta reunión. Agradecer a Corefo que nos está dando la oportunidad de poder compartir esta experiencia y nada, poder empezar entonces. Nuevamente a Corefo y a todos ustedes, muchas gracias por este momento de compartir un poco mi experiencia personal, profesional y de conocimientos académicos con referencia a la gestión y administración, tanto también sobre el aspecto financiero de instituciones educativas de básica regular. Bien, vamos a empezar entonces esta reunión y el título de esta reunión es Retos para directivos y promotores de instituciones educativas privadas en el contexto del COVID-19. Y vamos a empezar con las oportunidades que he tenido de conversar con ustedes. Una de las primeras cosas que yo refiero siempre no es tanto si se quiere hacer una pirámide y ver cuál es lo más importante dentro de una institución, no es lo financiero, tampoco es la estructura pedagógica o las metodologías que tengamos, tampoco hemos dicho que es los recursos humanos, sino algo que está más implícito en ello, que es lo siguiente. Primero, acá tenemos el índice de justamente lo que les quería hablar, era sobre la reputación e imagen institucional de las instituciones educativas. ¿Por qué se pide descuento a los servicios educativos que ofrecen los colegios privados? Luego tengo las instituciones educativas y los nuevos retos de emergencia sanitaria, la institución educativa y el contexto social y familiar, la enseñanza a distancia, pedagogía, ¿no?, la educación a distancia y el área legal. Vamos a empezar con el primer punto, ¿no?, y iremos desarrollando punto por punto y a ver si después al final el equipo que está detrás de todo este contexto, de toda esta formación, nos irá ayudando con las preguntas, a quienes ustedes, por favor, les invito a que puedan alcanzar cualquier interrogante que tengan al final. A ver, entonces, empezamos. Reputación y oferta de los servicios. Es importante que sepamos cuál es el diagnóstico situacional, cuántos y quiénes somos dentro de Lima y a nivel nacional. Y con este cuadro lo que queremos expresar es lo siguiente, ¿no? De toda esta manzana de colegios privados, ¿no?, con respecto al pago de pensiones, tenemos que, yo siempre he hecho una división por clases sociales, pero en este momento no estamos haciendo por clases sociales, sino estamos haciendo por pensión y por matrícula. La fuente es Scale, ustedes la deben de conocer, y vemos que el 63% de las instituciones educativas cobran una pensión mensual menor de 200 soles. O sea, estamos hablando, si queremos verlo o traducirlo a nivel socioeconómico, estamos hablando de más o menos CD. O sea, que la mayor parte de la manzana o de la torta son colegios sede, colegios que están ubicados en los conos, colegios que tienen una población escolar bastante, no es una onerosa, ¿no? Posiblemente estén entre los 200 y 300 alumnos, ¿no? Su pensión escolar es menor a 200 soles. Entonces, más o menos esto es con respecto al cobro de pensión. Y lo mismo sucede con respecto a la matrícula, ¿no?, que sabemos que ahora es lo mismo los costos tanto de matrícula como de pensiones. Entonces, pasemos a la siguiente. Aquí está, este es un dato actualizado. Son dos las fuentes, también Minedu y también una entrevista que hicieron a un representante de los colegios privados. Y está representado por cantidad, las categorías A, B y C están, acá tenemos las categorías, están representados no tanto por el nivel social, sino por la cantidad de alumnos que tenemos. ¿Cuántos colegios tienen más de 150 alumnos hacia arriba? El 22% de colegios, que lo podemos ver expresado en esta parte de esta torta que hacemos, ¿no?, que es el 22%. Eso quiere decir que tenemos más de 150, ¿no? Hay colegios que tienen hasta 2.500, he visto colegios privados con 2.500 en un solo local. Pero aquí en el lado verde tenemos colegios que tienen menos del 41% de todos los colegios a nivel nacional. Entonces, tenemos aquí el 41%. ¿Cuánto representa en números? ¿Cuánto es ese 41%? 9.000 colegios.
Y normalmente la mayoría de nosotros está en este nivel, ¿no? O en esta categoría por colegios. U otros estarán hasta 150, ¿no? Que es el 37%. Entonces, con esto es importante que nos situemos primero con respecto a la cantidad de alumnos, con respecto a la población escolar, cuántos alumnos tenemos y en qué categoría estamos y cuántos son los colegios que están en esta situación. Es muy posible, reitero, que estemos en nivel B o C, tal vez algunos también habrá en el A, más de 150 alumnos, pero esto es más o menos la realidad que tenemos a nivel nacional. Y a nivel metropolitano es más todavía, no es el 41% que expresamos en este lado de aquí, está llegando más o menos a 68% a nivel de Lima metropolitana. Vamos a la siguiente para que podamos ver otros aspectos. Bien, este tema que tenemos ahora, yo le llamo un desastre natural sanitario. No ha sido un terremoto, no ha sido la corriente del Niño o ningún otro desastre natural el que ha toda esta situación. Ha sido tal vez un enemigo invisible. Digo enemigo invisible a nuestros ojos porque posiblemente uno de los grandes problemas de la posmodernidad es el siguiente, que nos hemos vuelto una generación muy visual. Es decir, si yo no veo algo, no le doy mucha credibilidad. Ustedes verán, y creo que ponía una vez un ejemplo, la obra de León Tolstoy es una obra de más de 1500 páginas, casi parece una guía telefónica, y tengo dos opciones para conocer el contenido de esta rica obra literaria, ¿no? Esta obra de la guerra y la paz de León Tolstoy, yo puedo, o la puedo leer, o la puedo, o la puedo ver por televisión, porque es una película estoy seguro que muchos apostarían más por ver la película que por leer. Siempre uno de los sentidos más cómodos del ser humano es la visión. Siempre uno de los sentidos más soberbios del ser humano es ver. El sentido más sencillo y humilde es el escuchar. Y cuando yo leo, tengo que escucharme a mí mismo lo que estoy leyendo. Con esto lo que estoy tratando de decir es que por eso es que muchos no tomamos conciencia de que estamos en una guerra. En una guerra donde el enemigo no es un país extranjero, no estamos peleando por un pedazo de territorio de tantos kilómetros cuadrados. La guerra es contra un enemigo invisible, ¿no? Que mide apenas unas 2 micras, ¿no? Y no lo puedo, aparentemente a los ojos no lo puedo ver, pero sí puedo conocer sus efectos, síntomas y signos. Y eso hace que en cierta manera muchas veces, y hablo concretamente de los padres de familia del colegio, no tomemos conciencia de esta situación y tengamos muchos argumentos para pedirle a los colegios muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo, ¿no? Digo, a los bancos no se les pide descuentos en las tarjetas de crédito o en las deudas que yo tengo porque compré un carro o porque compré un departamento o porque hice una inversión determinada, ¿no? Al banco yo no le digo, oye, de los 10,000 soles que me prestaste tienes que hacerme un descuento y solamente te voy a pagar 8,000. O a las empresas de servicio público, luz, agua, teléfono, lo único que están haciendo es postergarte el pago o prorratear el pago en otros meses, pero jamás te van a descontar el tema de la deuda. Entonces, ¿y por qué a los colegios privados sí? Y si ustedes hacen un análisis de todos los proveedores, como una empresa, como ustedes también en sus colegios, tienen una serie de proveedores. Las familias, que son instituciones domésticas, también tienen proveedores, ¿no? Los alimentos, que es el tendedero de la esquina, la bodega de la esquina, ¿no? El médico, ¿no? Ya sea por el salud o por el CIS o una clínica privada. Pero con ninguno de ellos desarrolla algo que sí desarrolla con los colegios. Con los colegios, los padres de familia desarrollan una capacidad empática. Y cuando me refiero a capacidad empática es que hay relación amical. Pero algunos me podrán decir, sí, pues pero hay más padres de familia que son bastante aversivos. También es una relación afectiva.
porque la relación afectiva es empática o todo lo contrario. O sea, como a veces vulgarmente decimos, no, te odio o te quiero. Entonces, si te odio o te quiero, o sea, de por medio hay un sentimiento. Y ese sentimiento que se desarrolla es porque hay un trato familiar, ¿no?, frecuente. Y eso hace que eh, muchas veces los padres de familia se tomen muchas atribuciones y a veces muchos atrevimientos, ¿no? O a veces muchas delicadezas también, ¿no? Pero no solamente eso, sino que lo que sucede también con los padres de familia es que este proveedor, que es colegio privado, donde están mis hijos 10, 11 años, también se desarrolla lo que decía hace un rato, una cercanía afectiva. Y no solamente me presta servicios académicos, sino me presta servicios de formación humana. Porque en un momento dado, a veces los problemas colaterales que son producto de la relación matrimonial se proyectan en los hijos, y a veces uno tiene que hablar con el tutor y decirle, mira, es que estamos pasando con mi esposa o con tal situación, y eso hace que mi hijo tenga o no tenga esto, se distraiga o esté muy beligerante. Entonces siempre se proyecta, y eso hace que en cierta manera muchos padres se tomen estas atribuciones. Más adelante hago una explicación de qué es lo que hay que hacer. O sea, esto no es una desventaja, todo lo contrario, es una gran ventaja, y ahora la veremos por qué. ¿Seguimos? Yo creo que hay dos acontecimientos muy importantes que nos pueden ayudar a nosotros a poder manejar esta situación. Entiendo que muchos de ustedes, muchos están sumamente ocupados porque tal vez no se han ido contando gota a gota el problema, y me refiero al Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo nos ha ido contando gota a gota el problema y no podíamos ver, ¿no?, la meta de todo de esta situación que estamos pasando con respecto a esta pandemia. Y no creo que sea por malicia de parte del gobierno, sino porque ellos mismos también están en una situación de incertidumbre, porque no saben cuándo termina y cómo termina. Entonces, eso ha hecho que las normas que vayan sacando sean por 15 días, por 30 días, porque están mesurando también las cosas. Y eso también a nosotros como ciudadanos de a pie, como directores, como promotores, también nos genera incertidumbre, porque también tenemos detrás de nosotros la exigencia de nuestros recursos humanos, que son los profesores, de nuestros proveedores y de nuestros grandes clientes, que son los padres de familia. Y a veces uno no tiene respuestas apropiadas para esta situación. Entonces, lo que estoy tratando de decir con estos antecedentes es que frente a nuevos tiempos hay nuevos retos también, ¿no? Tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Y lo podemos ver en lo siguiente. Si ustedes han tenido oportunidad de ver incidentes o recoger qué ha sucedido en las Segundas Guerras Mundiales, ¿no?, o en el Perú cuando había la época del terrorismo, no se cortaron los servicios básicos de educación. Narro lo que pasó en el Reino Unido o en cuando el ejército nazi, perdón, la aviación nazi comienza a bombardear día tras día a Londres. Hoy día se bombardeaba un colegio y ya no había clases. Y entonces se suspendían las clases y buscaban dónde se podía enseñar. Era en la casa de algún profesor, era en la iglesia tal. Y comenzaban y venía otro bombardeo dentro de unos días y otra vez se suspendían las clases. En ningún año académico durante la Segunda Guerra Mundial se dijo, este año quedan suspendidas las clases. Posiblemente muchos de ustedes tienen experiencia educativa en el interior del país y les tocó vivir la época del terrorismo. Jamás tampoco se interrumpió, se acortó o se suspendieron las clases y se dijo, en este colegio no, todos repiten el año porque no ha habido clases, solamente hubo clases un mes, a pesar de que el profesor se demoraba 3 días en llegar. De toda la semana que enseñaba, de los 5 días, llegaba el día lunes en la noche, martes, dictaba clases martes, miércoles, jueves, y el jueves estaba retirando, pero eso impidió de que se suspendieran, ¿no? En ninguno de estos lugares se suspendieron las clases, ¿no? Por eso mencionaba y refería
que los retos y la motivación, ¿no?, tendrían que tener las mismas dimensiones que los problemas. Y tal vez más, ¿no? Tal vez más. Ahora, mm, ya no escucho en nuestro lenguaje común y corriente una palabra antigua que se llama actitud ascética, que ahora se ha traducido en resiliencia. Tal vez es una de las cosas que nosotros tenemos que ir rescatando, ¿no? Tener esa actitud ascética, tener esa actitud no estoica, ascética, estoica, sino ascética promocional, actitud de resiliencia que me permita a mí, frente a este problema, qué es lo que puedo hacer. Y yo los animo a todos y a cada uno de ustedes, porque muchos han venido porque están posiblemente, ¿no?, sentados en una piedra picuda y diciendo, ahora, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo manejo esta situación? Porque no me alcanza el dinero, porque no me alcanza pagar a los profesores, ¿no?, porque los padres me están pidiendo más rebajas, porque no tengo una plataforma, porque no tengo la estructura, la logística, no tengo la estructura física para dar las clases a distancia. Entonces, nos surgen una serie de preguntas, pero la serie de preguntas y de cuestionamientos también generan respuestas concretas para poder seguir adelante. Y creo que estamos en esta época, ¿no? En la época en generar preguntas y cuestionamientos, pero al mismo tiempo generarnos respuestas concretas a cada uno de estos retos que nos dan. Bien, pasemos a la siguiente. Experiencia en otros países. Si bien es cierto, Italia es otra realidad, Europa es otra realidad en el sentido de que, a ver, les narro una experiencia. Tú vas a un supermercado o vas a cualquier sitio público y en la entrada tú encuentras una caja con paraguas, lo utilizas y al otro día lo traes y lo dejas ahí. Digo esto porque hago esta premisa, porque en Italia, este es el diario El Tiempo de Italia, las clases empiezan en septiembre. Entonces han tenido septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 6 meses. Solamente se dictaron, de los 10 meses, se dictó un poco más de la mitad. Entonces lo que ha hecho la ministra de Educación, que es la señora Luciana Azzolina, lo que ha hecho es suspender las clases. Pero no solamente suspender las clases. De hecho, vamos a suspender las clases, vamos a promover a los alumnos el siguiente año y los alumnos siguen estudiando a distancia. No es que suspendemos las clases y ya se acabó todo. Digo que es otra realidad porque, y ponía el ejemplo o la alegoría de los paraguas, porque ahí no existe el criollismo. Entonces si ya me aprobaron, ¿ya para qué voy a estudiar? No. Hay la convicción de que tengo que hacer las cosas bien y terminar el año escolar. Y los chicos siguen estudiando, al margen del tema formal y legal de la promoción al siguiente grado. Ellos han visto el título de esta noticia, que está acá en italiano, es: las escuelas no volverán a abrir en mayo. Ministra Azzolina dice, y no todos serán promovidos. ¿No? Pero al final ha promovido a todos los alumnos. A todos los alumnos los ha promovido. Porque no hay manera de poder trabajar, y lo veremos en la normativa más adelante en el aspecto legal, veremos este tema. Entonces, lo que estoy tratando de decir con esta noticia y con otra experiencia de otros países en Europa es que han tenido que salir adelante con este tema, ¿no? Promover a los alumnos, en medio de todo esto, darles lo mejor que se pueda dar. Y digo esto porque este es un tema que tenemos que conversar con los padres de familia. Los padres de familia en este momento, los padres de familia en este momento lo que están haciendo es exigir que las clases virtuales o a distancia, voy a emplear el término a distancia para luego explicar por qué, que las clases a distancia sean tan igual o mejor que las presenciales. Y eso no se ajusta a la realidad. Podamos hacer entender en este contexto a los padres de familia que la situación no es de las mejores. Compartí experiencia con colegios de todos los niveles y con directivos de colegios de todos los niveles. Y todos tienen un común divisor. ¿Cuál es? Que las competencias, las capacidades y los que surjan de ellas no van a llegar de la misma manera
como si fuese una clase presencial. Estoy hablando con respecto al tema académico, pero también voy a hablar del tema de los recursos humanos, es decir, los profesores todavía, no todos, por no decir la mayoría, estaban en la capacidad de poder dar una clase virtual. Es una nueva experiencia. Y este no es un tema del colegio A que está en tal lugar. Es una realidad general. Y cuando digo general no me refiero a Lima Metropolitana, tampoco me refiero a nuestro país. Es una realidad de todos los países que están experimentando esta situación de tener la educación a distancia. Esta es una percepción que se la tenemos que hacer alcanzar al padre de familia. El padre de familia, como decía hace un rato, a veces la vista es el más soberbio de los sentidos y hace que no nos demos cuenta que estamos en una realidad diferente, ¿no? Y que quiere exigir que todo sea igual como las clases presenciales. Y va a pasar por lo menos unas 3 semanas más para que posiblemente haya un poco de sensibilidad con este tema. ¿Por qué? Porque dentro de 3 semanas más ya muchas familias y muchas personas van a decir, y ahora todavía no porque es un tema impersonal, van a decir mi tío, mi primo, mi hermano, mi vecino, mi cuñado está con este virus. Y cuando sientan que él ya está con el virus, esperemos que no sea así, recién van a tener sensibilidad sobre el tema. Y recién van a poder comprender el sufrimiento que están experimentando no todas las personas, no necesariamente porque hemos contraído la enfermedad, sino porque estamos atravesando una situación difícil en todos sentidos, psicológica, financiera, económica, social, familiar, afectiva. Y cuando no hay conciencia de eso, nos ponemos muy exigentes, ¿no? En pedir cosas que a veces no se ajustan a los contextos y a la realidad local, institucional. Entonces, aquí hay una cosa muy importante también. Muchas familias van a venir con muchas frustraciones porque uno de los grandes problemas, y eso va a depender mucho de la estructura y el perfil psicológico de cada familia, a venir a expresar con mucha mesura y con mucha sobriedad algunas familias, pero otras no, a reclamar y a exigir cosas al colegio. Y otras van a estar muy confundidas y se van a dirigir hacia nosotros, no de la mejor manera. Entonces, con esto lo que estoy tratando de decir es que también, al margen de si es asertiva la intervención o lo escrito en un correo o en una llamada telefónica de un padre de familia, es necesario escuchar. Es necesario escuchar para que ellos puedan, en cierta manera, verbalizar esos sentimientos y frustraciones que experimentan y esa confusión, porque eso también es un punto a favor para la institución. Si bien es cierto, a veces no han sido los mejores comentarios, pero es necesario. Comparto una experiencia, ¿no? Me llama una madre de familia mortificadísima, que cómo era posible de que se cobrara tan igual. Estoy hablando de cuando recién empezamos todo esto, y más o menos nosotros esto fue el día 6, el día 12 ya estábamos con las clases virtuales, ya teníamos toda la capacidad logística para llevar las actividades. Y una madre de familia vino con me escribió primero un correo y lo primero que hemos hecho es contestar los correos. Inmediatamente contestar los correos de manera verbal, si es posible, porque a veces el papel no transmite de la misma forma lo que uno quiere expresar. La llamé y comenzó a expresarme su mortificación. La escuché creo que cerca de 8 minutos y luego de ello comenzó a darle absolución a cada cosa. A cada cosa. Si bien es cierto, ustedes han tenido la experiencia de que pusieron una sala de cómputo, hicieron la ampliación de un aula, los padres vieron alguna obra efectiva dentro del colegio y al siguiente año ustedes subieron la pensión cierta cantidad. Los padres lo recibieron de la mejor manera. ¿Por qué? Porque ven
los progresos y avances del colegio. Pero hay cosas que no se ven. Y una de esas de las cosas que no se ven justamente son el hecho de que, a ver, generaste una plataforma, y pongo un ejemplo concreto, un profesor me decía, señor León, en mi casa somos 4 personas, ¿no? Tengo 2 hijos, uno en el colegio, otro en la universidad, y quien me habla. Y en mi casa solamente tengo 2 computadoras. Entonces, una es para mi hijo que está recibiendo la clase, otra es para mi hijo que está en la universidad y yo no tengo. Voy a tener que sacrificar a alguien de ellos para yo dictar las clases de mis hijos. Hemos tenido que nosotros proporcionarle una computadora, ¿no? Había otros casos en que un profesor me decía, no tengo internet. Yo en casa no tengo internet. Las pocas veces que yo necesito el internet he utilizado mi teléfono como modem y de ahí me voy transmitiendo. Pero ya la cantidad que tenía en mi teléfono ya se acabó. Igual hemos tenido que con chips de memoria para que cada profesor tenga lo necesario. Hemos tenido que buscar una plataforma, hemos tenido que ensanchar la banda de la memoria, de la nube también. Hemos tenido que generar todo un soporte de asesoramiento para los profesores, para que en una semana ellos puedan, y menos de una semana, puedan realizar el ejercicio docente. Entonces esas cosas no se ven, pero esas cosas es necesario comentárselas a los padres. Te vas comentando todo esto y le comentaba a este padre, le digo, yo no puedo toda esta inversión acarreártela así quisiera a tu persona o a tu familia, porque no está dentro del contrato. Tampoco estaba dentro del contrato el tema de que yo como institución te haga un descuento. Yo siempre pongo el ejemplo, imagínense que ustedes alquilan una casa por 100 soles mensuales y tienen al frente un parque muy bonito, pero mañana ya no hay un parque, sino que han puesto un supermercado, un centro comercial, y ha alquilado la casa por 12 meses a 100 soles mensuales, y en el mes 2 el dueño te viene y te busca, te dice, oye, te voy a subir la mensualidad, y yo le pregunto, ¿por qué? Pues porque mira todas las bondades que tienes. Y yo lo único que puedo decir es, mira, ¿sabes? No podemos hacer eso porque yo tengo un contrato contigo por 12 meses. Terminados los 12 meses, si tú me quieres poner nuevas condiciones, bienvenidas, pero ahora tenemos un contrato privado que tanto mi persona como tu persona tendrán que respetar. Pero todos estos comentarios, ¿a qué vienen? Porque los padres lo que necesitan en este tiempo es este apoyo emocional y poder verbalizar todas estas cosas, ¿no? Y sigo con esta experiencia de esta madre familia. Terminé de hablar y me dijo, señor León, pero estas cosas, ¿por qué no las cuentan? Digo, les hemos enviado un comunicado. Sí, pero no así como me está comentando ahora. Lo que estoy tratando de decir con es que es necesario trabajar el tú a tú. Y el tú a tú es que el directivo converse con sus tutores y los tutores repliquen nuevamente esta situación con cada padre. Te vas a encontrar unos más renuentes que otros. Con esos padres sí los directivos tendrían que conversar. Pero lo que no podemos hacer es jugar al teléfono malogrado, ¿no? Pues, ¿a qué me refiero con el teléfono malogrado? Que yo refiera, la bandera es blanca y le comunico al padre, al tutor que la bandera es blanca, y resulta que cuando llegó la información al padre de familia y al alumno, llegó que la bandera no era blanca, sino era negra. Entonces es muy mal los mensajes que tengan que transmitir ustedes tanto a los tutores y a los profesores y estos a su vez transmitirlo a los padres. Vuelvo a insistir, estos temas, no solamente tratemos de ver las desventajas, hay muchas oportunidades, más adelante compartiré algunas para que ustedes puedan ver este tema. ¿Demandará un esfuerzo financiero? Sí. ¿Demandará un esfuerzo laboral? Sí. ¿Demandará una inversión de horas hombre? Bastantes. Pero sobre todo, más que inversión financiera, es una inversión de sensibilidad y de horas hombres en estos temas, ¿no? Y este año, y eso lo tenemos que tener claro, utilidades o remanentes de acuerdo al contexto de cada institución educativa, no va a haber.
no va a haber. Y eso sí lo tenemos que tener claro. O sea, lo que se trata este año no es de vivir con una utilidad, sino de sobrevivir con lo que hay y con lo que nos va a quedar después de los cobros. Este es un tema que luego lo trataré en la área contable y financiera. Hemos preparado una plantilla y en esa plantilla está cómo hago los flujos de caja. ¿Qué pasa si yo rebajo la pensión 10%? Y solamente con mover ese número se mueven todos los números abajo de las pensiones de inicial, primaria, de secundaria. Si alguien tiene descuento también se me va a mover los números y al final voy a tener cuánto voy a recibir. ¿Qué pasa si estoy alejándome del tema, pero es necesario que lo tengan en cuenta? ¿Qué pasa en la misma plantilla si yo tengo 20 profesores, si yo les descuento el 10%? Y aquí hago un acápite, ¿no? Mucha gente debe tener, posiblemente no todos estén en planilla, o simplemente recibo por honorarios o en cualquier otro régimen, pero igual se va poniendo todo en la plantilla te arroja qué pasa si yo descuento 10% u otro importe que es necesario, y ustedes lo saben también, que los acuerdos o los tratos los tratos se respetan, pero en este contexto no solamente hay que apelar a lo legal, sino también al tema social y al tema moral, ¿no? Y es necesario sentarse y decir, bueno, yo, directivo, me tengo que rebajar tanto el sueldo frente a este tema, porque lo que no queremos es nosotros perder alumnos y vamos a tener que necesariamente, la ley no nos obliga, la ley no los obliga, lo voy a decir más adelante, pero ya lo estoy comentando. En los contratos privados, me refiero donde un padre de familia con, con la institución educativa, en los contratos privados, el Estado no tiene injerencia. Ayer el presidente habló, o anteayer creo, y decía, los colegios privados deben hacer un descuento. Son palabras muy populistas. Digo que son muy populistas porque legalmente, pueden insistir, el Estado no tiene injerencia de, de comprometer alguna norma legal para decir que se tiene que rebajar 10, 15 o 20%. No la tiene. Lo que sí tiene es capacidad para mesurar los temas de calidad educativa, que lo hace a través de la UGEL o a través de Indecopio. O sea, son cosas muy diferentes el tema legal y económico y por otro lado el tema de gestión de la calidad de la educación. Son cosas muy diferentes y por tanto no tendrían injerencia. Entonces, pero volvemos a este tema y decíamos que esto es lo que sucede en el contexto familiar. Ahora, esto tiene ventajas y desventajas, el tema de trabajar a nivel de enseñanza a distancia. Ya aquí expreso algunas cosas. Primero, lo que decía hace un rato, ¿no? La enseñanza a distancia. La última resolución viceministerial, la 090, expresaba y utilizaba el término educación a distancia. ¿Por qué? Porque no solamente puedes utilizar internet, puedes utilizar varios medios. Puedes utilizar el teléfono, puedes utilizar la radio, puedes utilizar, no solamente estoy hablando de las radios emisoras, sino de los radiotransmisores. No solamente se refiere a internet, se refiere a cualquier medio, por eso esta resolución habla de educación a distancia. Y lo que decía hace un rato, ningún docente estaba preparado para brindar clases de educación básica regular a distancia. Ustedes mejor que yo saben que el colegio en básica regular, su fin último no es brindar enseñanza académica, o lo traduzco de otra manera, su fin último en la educación básica regular no es enseñar a sumar y a restar y a leer y escribir al niño. No, ese no es el fin último, ese es el medio, porque el fin último es brindar formación humana, el fin último es sostener la formación axiológica de de los niños y adolescentes. Y para eso utilizo toda esta serie de aprendizajes.
Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso es que ahora se hace difícil el tema de educación a distancia. Se hace un poco difícil. Y es necesario que también entendamos, tanto profesores, directivos como padres de familia, que en estos primeros meses todos vamos a ir aprendiendo por ensayo y error. Nadie ha podido decir, yo sí estoy preparado para este reto. Nadie ha podido jactarse de esa manera. Por eso es importante que nosotros podamos tener en cuenta esta situación, tener en cuenta este contexto, tener en cuenta esta realidad nacional. ¿Qué tenemos acá? Lo que decía hace un rato, que no es necesario tener una tableta, una computadora, ¿no? Puede ser un teléfono móvil de cuarta generación, un WhatsApp, ¿no? Pero antes creo que me he pasado aquí esto ya lo expresé. Lo otro es, en este medio rompe fronteras. Y es necesario que tengamos en cuenta esto porque muchos colegios, lo que están haciendo, por ejemplo, conozco la experiencia de un colegio del Cono Norte, que sí ya tiene todo el soporte técnico, y está recibiendo alumnos de otros distritos. Como les decía, hay muchos colegios que ahora, por muchas limitaciones de mucha naturaleza, ¿no? Por ejemplo, hay colegios que posiblemente tengan la estructura logística, tengan las computadoras, pero resulta que el personal, los docentes, no quieren dar una participación activa e incondicional porque refieren, no, es que me van a bajar el sueldo, entonces no voy a participar o no voy a trabajar. Y aquí pues es importante que se converse con el personal porque entre tener trabajo, ¿no? Y con el sueldo de antes y con el sueldo de ahora, o no tener nada, podemos tener cantidad de participantes, como en esta oportunidad ahora. Sé que ahora tenemos centenares de participantes en esta actividad y no necesariamente tenemos un local, estamos utilizando este medio virtual. Entonces, lo mismo sucede con las clases en educación básica regular. Conozco experiencias de colegios, decía, de uno de los conos, que tienen alumnos de distintos distritos fuera de alcance en lo que se refiere a distancia, ¿no? Como también puede ser de otra provincia y están matriculados en un colegio en Lima, pero puede estar en Trujillo, el otro puede estar en Tacna, puede estar en Chiclayo, en Iquitos, y es válida la enseñanza. Y los procesos de gestión para la matrícula también. Con esto lo que quiero decir, volviendo al tema ya de realidad, al margen de los otros medios que haya, los que más están utilizando son los medios virtuales y consecuentemente un colegio ahora para poder subsistir, para poder seguir desempeñando sus actividades pedagógicas, es necesario tener una plataforma virtual. Y en el mercado se están ofreciendo una serie de ellos. Y proyectémonos más adelante. Y digo proyectémonos más adelante porque aquí en el futuro este tema del coronavirus va a marcar un antes y un después. Porque es muy posible que muchos libros ahora se ofrezcan a través de las plataformas. Es decir, los libros van a ser digitalizados. Ya no necesariamente vamos a tener un libro impreso en offset o en láser y podemos ir deshojando cada libro en estos papeles de materia prima natural, que son los papeles bond o couché o el que se vea conveniente para imprimir un libro. Ahora solamente serán los medios virtuales y a través de ellos uno podrá conseguir el libro, podrá subrayar, podrá hacer notas de pie o notas laterales. Es decir, una serie de facilidades que nos están brindando ahora los libros digitales, ¿no? Y claro, obvio está que ahí figura también, tan igual como un libro impreso, los derechos de autor. Entonces, también referíamos que es necesario, muy importante, que los directivos o los coordinadores estén evaluando constantemente el trabajo, estrechamente, si es posible cada semana o interdiario. ¿Por qué? Porque se van a presentar casuísticas. Las casuísticas son porque si se va o no se va la señal,
porque si yo cuando hice el PPT le puse color rojo, pero a la hora que se proyecta sale color verde. O sea, estos detalles y estas situaciones que no son previstas nos van a permitir en el trading de ensayo y error ir mejorando situaciones. Y con esto, o posiblemente a través del mío digital quisimos decir alguna cosa, pero se entendió otra. Entonces es importante, frente a estos nuevos problemas, frente a estos nuevos retos, generar nuevas opciones. Pero es importante, como decía, poder tener un ejercicio de comunicación bastante sincero, sobre todo, para poder evaluar los errores y generar las contingencias del caso. Bien, con esto terminamos esta lámina, pasamos a la siguiente. Y en la siguiente tenemos ¿por qué fracasó Kodak? ¿Qué pasó con Kodak? Tal vez los que son muy jóvenes no tendrán conocimiento, pero Kodak fue durante muchos años, durante muchas décadas, el líder en venta de películas químicas para las cámaras fotográficas. En estos últimos 20 años, las cámaras son cámaras digitales y tienen una memoria interna como otra externa, donde se va guardando las fotos. Kodak no quiso salir de sus películas químicas. Aseguró y aseveró que las películas químicas seguirían. Y al no adaptarse a los cambios, obviamente que fracasó y quebró. La última sede de Kodak en quebrar y en cerrar sus puertas fue la de España. Entonces, con esto lo que estoy tratando de decirles, señores promotores, directores de colegio, que es necesario, muy importante, adaptarnos a los tiempos. Este tiempo no es un tiempo de desgracia, sino es un tiempo de oportunidades, porque tengo que cambiar las metodologías para generar el proceso de enseñanza y aprendizaje en nuestras instituciones educativas. Vuelvo a insistir, el reto ahora es no decir tengo un colegio con un aforo para 150 alumnos. Mi reto ahora es tener una plataforma y en esta plataforma yo tengo 400 alumnos y cada una de las aulas cuenta con 35 alumnos, ¿no? Y he generado anfitriones en tal plataforma, hay un profesor por cada aula virtual y es necesario eh, que este crecimiento que no se ve sea visto. Cuando me refiero a que no se vea y sea visto, me estoy refiriendo concretamente que, como mencionaba minutos atrás, uno de los sentidos en la posmodernidad que es muy explícito es el sentido de la vista. Y cuando digo que es muy explícito, sucede cualquier evento en nuestra sociedad o en nuestra casa, en el ambiente doméstico, no tenemos una foto del evento. Tenemos 15, 20 fotos, si es que es la casa. Si es el colegio, yo calculo que pasa de 100 fotos. Porque todos han podido filmar, grabar, capturar una toma de un solo evento, varias personas. Entonces es importante, reitero, que frente a que la posmodernidad nos ofrece al sentido como ícono de este tiempo a la vista, nosotros podamos hacer ver lo que no se puede ver, que es todo esto de aquí. Por ejemplo, ahora para esta charla que nosotros tenemos hay todo un equipo detrás que trabaja, que diagrama, que produce, que estructura, ¿no? Estas diapositivas que estamos pasando han sido corregidas, han sido evaluadas, se prepara el material, hay unas personas de marketing, hay personas de soporte técnico, sí, hay todo un equipo que tal vez no vemos, ¿no? Pero que a nosotros nos llega con mucha satisfacción la información. Eso es un aspecto muy importante que tenemos que resaltar a los padres de familia, para que ellos puedan ver que es como un programa de televisión, como un programa radial, que detrás de las cámaras, detrás de las ondas sonoras de una radio, hay un equipo de producción que trabaja constantemente, constantemente, para que una persona sea la que dirija todo y es la que ve la cara de todo el trabajo que hay detrás.
pasamos a la siguiente. Otro aspecto que queríamos ver era el aspecto pedagógico del tema virtual o de la educación a distancia. Y yo hacía mención que de entre todas las cosas hay un tema que posiblemente no se toque o que a veces obviamos o lo dejamos de lado y que creo que es el axis de toda la formación. ¿Cuál es? No es la formación académica, sino es la formación humana. ¿Ahí qué es la formación humana? El que el profesor no solamente esté preocupado por cumplir con un programa, por cumplir con el ejercicio de ciertas competencias, sino que el profesor pueda decirle al alumno, ¿cómo estás? ¿Cómo te va a ti? Y ese es el primer aspecto que nosotros tenemos que resaltar. Y esto lo digo porque en los medios virtuales esto suena como una desventaja. Y me voy a referir concretamente, y dice aquí, el contacto personal, las relaciones afectivas puede resultar desconcertantes. Sí, es normal que suceda esto porque se da a veces una situación impersonal cuando dictas a 30, 40, ¿no? A un número más o un número menos, porque las relaciones se hacen impersonales, porque no hay un correlato afectivo. En este momento ustedes ven una pantalla, lo mismo puede pasar con los alumnos, no pueden ver mi gesticulación física, mi kinestesia. Y cuando me refiero a kinestesia es que el profesor cuando va hablando va haciendo ciertas gesticulaciones de brazos, del rostro, ¿no? Que ayudan a complementar el mensaje que se quiere brindar. Entonces, estas cosas son muy importantes, sobre todo, vuelvo a insistir, cuando trabajas la parte personal. Y lo mismo sucede con los docentes y sobre todo con los padres de familia. Que tengamos un espacio, así como tenemos espacio para generar clases, tengamos un espacio en este medio virtual para saber cómo está la familia. Tenemos alumnos que a veces llegan al aula, me refiero al aula virtual, con con cierta mirada un poco taciturna, o alumnos que llegan muy distraídos, y te das cuenta que detrás de esa mirada, detrás de esa congoja, hay una angustia, ¿no? Y que normalmente se debe a que la estructura familiar en ese momento está muy frágil por algún problema afecto emocional o de otra naturaleza, que puede ser también económico o de salud. Entonces es importante, yo acá he señalado ventajas y desventajas. Sí, pues tenemos muchas ventajas, que podemos estudiar las 24 horas en cualquier momento, tenemos la información al pie de la letra. No es lo que yo he entendido, lo que voy escribiendo, sino lo que literalmente el profesor me va mencionando. Se ahorra tiempo, se ahorra dinero. Es decir, hay una serie de bondades, pero yo ahora he querido tomarme este espacio solamente para poder hablar en lo que se refiere a las ventajas y desventajas, a este punto negro que tenemos dentro de la educación a distancia, que tal vez nos despersonalizamos, tal vez vamos solamente a la parte racional, pero no vemos este otro aspecto tan importante del ser humano. Sobre todo en los países del primer mundo es mucho el trabajo virtual, bastante, ¿no? Y lo que sucede es que generamos un vacío, vuelvo a insistir, un agujero negro que genera después problemas de identidad. Y nosotros tenemos que saber aprovechar en este tiempo este agujero negro. No es una desventaja, vuelvo a insistir, sino es una gran ventaja y una gran oportunidad para cohesionar, generar la mística institucional, para poder buscar la identidad de los alumnos, de los padres y por ende de los profesores con nuestra institución educativa. Esto es más o menos a lo que yo me quería referir con las ventajas y desventajas, ¿no? Los problemas técnicos de los que ya hemos hablado, que todavía suelen pasar, que a veces son involuntarios, ¿no? Y bueno, la única forma entonces de romper esta brecha de relación alumno-maestro es que se generen estos lazos de amistad por este medio. Seguimos con la siguiente. El área legal. Creo que es un área de la que ustedes también querían saber algo. Mencioné también el área legal a veces va de la mano con otras áreas, pero es importante que veamos en esta parte
hemos tratado de resumir la resolución 079, la resolución viceministerial, ¿no? La resolución 090, que es la que vamos a exponer, y la ministerial 160, que son las últimas que tienen injerencia con el tema del coronavirus y con las nuevas formas de enseñanza. Podemos decir que esta resolución, la última, lo que hace es presenta una serie de disposiciones para el servicio básico de los colegios privados en el marco de la emergencia sanitaria, ¿no? Y vamos a ver cuál es el objetivo principal de esta normativa. Es establecer, ¿no?, que los colegios privados durante este año 2020 establezcan su plan de recuperación en el contexto sanitario actual que estamos experimentando. ¿Cuáles son esas condiciones que tiene que tener un colegio privado para prestar el servicio de educación básica regular? Lo primero a lo que nos hacen referencia es a la resolución viceministerial número 79, ¿no?, que fue emitida en marzo, que nos refiere primero que en un plazo de 7 días calendario se tenía que entregar un plan de recuperación. Aquí hago un paréntesis, voy a pasarles a todos ustedes un plan a través de Corefo para que se los haga llegar. Es un esquema en el cual ustedes ya tendrán que llenar los contenidos. Está todo el esquema, pero llenarán todos los contenidos de acuerdo al esquema, de acuerdo a la realidad inmediata que tiene cada institución educativa. Y es necesario dos cosas ahí. Primero, la primera es que se haya presentado este plan a la UGEL y que también se haya entregado a los padres de familia. El último día de plazo para esto fue el 20 de marzo, ¿no?, porque la norma salió el día 12, que la institución educativa privada debe sí o sí entregar este documento de gestión a la UGEL. ¿Y qué debe haber en este documento? Desarrollar las estrategias del servicio educativo a distancia hasta que se retomen las clases. Eso fue lo que se pensó en un inicio. Ustedes saben ahora que el tema de retomar las clases es indeterminado, porque en el mismo ejecutivo tampoco no sabe cuándo empezarán, ¿no? Y que este plan debe tener ciertas condiciones. Primero, tener la metodología y las herramientas necesarias para desarrollar un plan de recuperación. ¿De acuerdo a qué? A una adaptación. O sea, es un plan de recuperación de adaptación. Seguimos. ¿Qué pasa con aquellos colegios que no hayan presentado el plan de recuperación? Deben presentarlo sí o sí en un plazo de 7 días calendario a partir de la presente resolución 090. Entonces, este plazo venció el jueves de la semana pasada. Pero así haya vencido el plazo, señores promotores, directores de colegio, y no se ha entregado, les sugiero que por favor lo presenten a fin de evitarse problemas. Digo evitarse problemas porque ahora vamos a ver cuáles son los problemas que van a surgir si es que hay omisión de esta documentación. Ahora, ¿qué debe contener este proyecto de recuperación? Este proyecto de recuperación, en el cual se ha generado producto de esta realidad, debe tener lo siguiente. Primero, la descripción de las actividades y las metas que se propone alcanzar, ¿no? Los objetivos y los logros de aprendizaje. ¿De dónde se desprenden o con quién tienen que guardar coherencia estos logros de aprendizaje? Con el proyecto educativo nacional. Y otro aspecto importante es que la descripción de las estrategias a utilizar en esta actividad docente debe generar la recuperación de los aprendizajes y monitoreo de los estudiantes de acuerdo al nivel, de acuerdo al ciclo y de acuerdo al grado. Creo que es redundante o es muy obvio esto porque nadie va a enseñar pues una matemática. No es igual enseñar una matemática a niños de primer grado de primaria que a uno de primero de secundaria y a otro de quinto de secundaria. Con esto lo que estoy tratando de decir que las estrategias no son las mismas. También debe presentar este plan de recuperación un cronograma y luego una descripción de las estrategias, de las herramientas y metodologías para la prestación de este servicio. Esto es más o menos en cuanto a los contenidos del proyecto de recuperación. Veamos la siguiente. ¿Qué pasa si el proyecto de recuperación que he presentado no se ajusta o es observado por la UGEL?
Dice, si la institución educativa privada presenta un plan de recuperación que al ser evaluado por RUGEL no se adapta ni se ajusta al contenido mínimo requerido, lo que van a hacer es, se nos van a otorgar 3 días más calendarios para subsanar esta situación. Con esto lo que quiero decir que es muy importante, vuelvo a insistir, que se presente que este plan de recuperación, que si está observado se vuelva a presentar, porque más adelante vamos a ver qué es lo que sucede. Consideraciones para la elaboración del plan. Las consideraciones que debo de tener son los siguientes. Este plan no debe abarcar más de las horas debidas y adecuadas. No es igual dictar una clase presencial, donde empezamos a las 8 de la mañana y estamos terminando cerca de las 2, unos posiblemente a la 1, otros a las 3, quinto de secundaria en algunos colegios termina a 4, 4 y media. Y digo que no es igual porque estar sentado frente a una pantalla durante muchas horas agota la salud mental. Lo mismo no sucede con el presencial. En el presencial tienes break y si no hay un break simplemente volteas y conversas o haces una pequeña tertulia con uno de tus compañeros que te invita a distensarte y a retomar nuevamente la clase. En este caso no es igual tener una clase presencial a una virtual. Y los padres de familia dicen, no, pero yo quiero que le enseñe más horas. Hay que tener en cuenta también esto. No es lo mismo, ¿no? El agotamiento es mucho mayor cuando uno está frente a una pantalla. Es mucho mayor. Vuelvo a insistir, sentado sin tener un público a mi alrededor, ¿no? Sin tener la interacción de otros, agota más porque estamos solos en la actividad propia de estudiar. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que debemos incentivar, dando horas adecuadas, incentivar a que los padres participen de esta actividad, sobre todo en primaria y en los primeros grados concretamente. Las actividades propuestas en el plan de recuperación no deben generar tensiones en la dinámica familiar del alumno. ¿Por qué dice que no debe generar tensiones? Pues porque a veces, por ingenuidad más que por imprudencia, muchos profesores comienzan a dejar una serie de trabajos y el alumno va a tener que hacer trabajos de diferentes cursos o a veces, como ya me han manifestado, ¿no? El profesor deja la tarea hoy día 9 de la noche y es para mañana antes del mediodía. Es necesario que tengamos el tino suficiente para este tema. Otro aspecto importante que debemos de tener en cuenta es el siguiente, y aquí me voy a detener un poquito para hablar sobre la evaluación. Muchos directores, muchos coordinadores están exigiendo las notas de los alumnos ya en este proceso de aprendizaje a distancia. Hay que tener mucho cuidado, si es posible hay notas, pero esas notas no pueden ser remitidas o comentadas a los padres de familia hasta que nos haga la nueva normativa y nos diga, mira, estas clases, porque hay la pregunta también, si estas clases reemplazan o no reemplazan a las presenciales. Si estuviésemos a 10 o 15 de marzo, diríamos que no reemplazan, pero han ido pasando los días y nos damos cuenta que esto posiblemente se vaya hasta fin de año y es una especulación, y que el año académico 2020 terminará siendo a distancia todo el año. Pero en un momento dado, el Ministerio de Educación, supongo, vuelvo a reiterar, es una especulación y un pronóstico de mi parte, lo que va a suceder es que el Ministerio de Educación va a decir, sí, las clases virtuales van a reemplazar a las presenciales y tienen que ser evaluadas. Pero hasta la fecha no nos han enseñado nada sobre evaluación. Nos han referido también que si el alumno no presenta trabajos, no son pasibles de calificación. Entonces hay que tener bastante cuidado con este tema. Ahora, el lenguaje usado por el docente debe ser de fácil comprensión. Decía hace un rato que la kinestesia, es decir, la gesticulación de mi cuerpo, también comunica un mensaje, cosa que no se puede hacer aquí en este ambiente virtual.
y el alumno puede entender mejor ciertas cosas. Entonces, a veces cuando uno comienza por este medio a hablar, no se da cuenta que la kinestesia no funciona, porque nadie me ve, solamente están viendo el PPT. Entonces, yo tengo que tener un lenguaje bastante directo, concreto, sobre todo para con los alumnos, de tal manera que él pueda entender las expresiones, las ideas que uno puede emitir para que se puedan cumplir las metas. Después señalamos también aquí que la norma refiere lo siguiente: los tiempos de actividades previstas en los planes de recuperación a distancia no son equivalentes a una jornada presencial, lo que ya habíamos referido hace un rato. Pues estos son medios diferentes, vuelvo a señalar, son medios diferentes que tienen tiempos y características particulares. Como ustedes verán, no es muy concreto el lenguaje con el que se habla. No dice si sí sirven, no sirven, si se califican o no se califican. Todavía es muy abstracto, es muy especulativo e indeterminado el lenguaje que utiliza en la prosa de esta norma. Y acá también hay otro aspecto importante que debemos de tener en cuenta, que es que debemos diferenciar y priorizar los aprendizajes. Ponía yo como ejemplo, se me ocurre pensar que es la primera vez que los alumnos del curso de primero de secundaria o de sexto, vamos a poner sexto grado están viendo ecuaciones de primer grado con 2 variables. La primera vez, y está dentro del programa, y está en abril. Entonces, posiblemente, como es la primera clase, la primera vez que van a ver este tema, se les torna un poco difícil. O sea, el plan de recuperación no pide exactamente que se cumpla todo el programa tal cual está, sino que se desarrollen los temas más digeribles, más fáciles de llevar, y que los temas que demandan mayor esfuerzo de concentración y que a veces apelan a que tienen que ser presenciales, se hagan al final. Entonces, ese es también un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta. Servicio educativo a distancia, ¿qué es? La institución educativa, los colegios privados, son responsables de qué situación? De asegurar el servicio educativo a distancia y que éste mantenga las competencias en concordancia con quién, con el proyecto educativo nacional. E incluso si es que el alumno no ha cumplido estas metas, se debe generar un mecanismo de retroalimentación. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta también. También apela a que puedan tomar como estrategia el proyecto Aprendo en Casa, que es el proyecto público para trabajar a distancia. La siguiente, comunicación del servicio educativo a los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? Son los alumnos, pero los responsables, los que firmaron el contrato, son los padres de familia, ¿no? Es muy importante tener en cuenta dos variables. La primera, que creo que lo mencioné hace un rato, es lo siguiente: el contrato que genera un padre de familia con una institución educativa es un contrato privado. Entonces, en razón de que es un contrato privado, establece qué se va a enseñar, o sea, qué servicio voy a brindar, cuánto tiempo, ¿no? Y cuánto me tienes que pagar. Digo esto porque escuché hablar al presidente apelando a que los colegios privados deben rebajar sus pensiones. Entonces, en un contrato privado, el Estado no tiene injerencia. El Estado no te puede decir a ti, para los que tienen casa alquilada, por ejemplo, a cuánto te tienen que alquilar el metro cuadrado. El precio gira en torno al libre mercado. Entonces el Estado consecuentemente no puede influenciar en esto, ni determinarlo. Por eso es que todos los contratos privados con respecto a pensiones, como tal lo señala la realidad jurídica, son privados y en ese ambiente se mueven. Y el Estado no puede exigir o apelar a descuentos ni sacar una normativa sobre este tema. Donde sí tiene injerencia el Estado a través de los organismos descentralizados del Ministerio de Educación
y de la ley del consumidor es UGEL e Indecopi, quienes tendrán que velar por la calidad de la gestión educativa. Y el único documento para poder sustentar esto es la presentación del plan de recuperación y las adaptaciones que nos exija la ley, que se cumplan y se presenten en su momento, a fin de que cuando sea necesario y tengamos ya las clases presenciales, estos organismos, UGEL e Indecopi, no nos visiten y seamos pasibles de alguna sanción pecuniaria o administrativa. Ahí viene la razón de ser. Entonces, resumimos y tengámonos en claro, los contratos por pago de pensiones son privados y el Estado no tiene injerencia, pero sí tiene injerencia en los temas de gestión de la calidad que un colegio pueda brindar, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado, decíamos que lo que ya decía la anterior resolución, la 079, la 090 también dice lo mismo, que es necesario que en un plazo de 7 días presentar un comunicado a los padres de familia, de tal manera que ellos puedan tener conocimiento del plan de recuperación. Y aquí sí, por favor, les voy a pedir, les voy a recordar, voy a como a los niños, que hay que ponerles la carita feliz en la frente. Por favor, si tienen plataforma, envíen ese plan de recuperación. Si no la tienen, copien el pantallazo y que lo mandaron a todos los padres de familia, porque en un momento dado se los pedirán y les exigirán, por favor, ¿cómo comunicaste a tus padres de familia el plan de recuperación? O sea, tenemos a dos instituciones a las que tenemos que presentar el plan de recuperación. Una es la UGEL y la otra es los padres de familia. Entonces seguimos con la siguiente. Supervisión de las medidas para la prestación del servicio educativo. La supervisión de la adaptación de este plan de recuperación está a cargo de la UGEL. Ellos son los que van a evaluar y si hay que adaptarlo, nos darán 3 días más para hacer los cambios respectivos. Ahora, el incumplimiento u omisión de la presentación de este plan de recuperación, ¿no? La UGEL lo que va a hacer es generar todo un proceso administrativo y pecuniario de acuerdo al decreto supremo 0498 para sancionar al colegio privado que no haya cumplido con la norma a la que estamos dejando expuesta el día de hoy en esta charla. Y bien, entonces hemos visto, y con esto quiero terminar, todas las dificultades aparentemente que podamos tener, tenemos que transformarlas en oportunidades. Señalaba, y lo vuelvo a repetir o recalcar, que hay términos que a veces se han entrado en el olvido y en el desuso, como por ejemplo el de ascética o el de resiliencia, que es el término posmoderno del ascetismo, ¿no? No es un ascetismo estoico, es una resiliencia, es una capacidad para promocionar nuestro yo en medio de tantas turbulencias, en medio de tantos problemas, la capacidad de poder tener a la fortaleza como virtud para poder transformar las adversidades que se me van presentando. Entonces, yo quiero concluir esta reunión con una pequeña y breve parte de una película que se llama Una mente brillante, que narra la historia de un gran matemático norteamericano, el Dr. Nash, que tuvo una enfermedad psiquiátrica. Él tenía como diagnóstico esquizofrenia paranoide, pero llegó a ser uno de los primeros alumnos en Harvard, luego fue profesor en Harvard, dictaba clases en Harvard, fue consciente de su enfermedad y él sabía que tenía una voz que le hablaba y que le decía que haga ciertas cosas, ¿sí? Entonces, llegó un momento dado, llegó un momento dado en que
él se dio cuenta que tenía una voz interior que le hablaba, ¿no? Y ante este problema tuvo que generarse soluciones. Y al final, ya sexagenario, llegó a ser premio Nobel, ¿no? A través de una teoría que él presentó. Entonces, con esto lo que les quiero decir, este pequeño y breve video de 2 minutos narra una clase en la que él eh, está, y en esta clase él tiene ciertos problemas, y ante los problemas que tiene, pues él, lo verán ustedes en este video, él genera una solución. Pero uno de los alumnos o de las alumnas, ante el problema del calor, del sofocamiento que hay en el aula porque es verano, y ante la bulla de unos picapedreros que están afuera, ella plantea una nueva solución. Él concluye con unas palabras en este video que dice: ante grandes problemas hay muchas soluciones. Con esto yo quiero terminar, concluir y felicitar el trabajo que siguen haciendo y los retos que se van a proponer. Y que tal vez este pequeño video, estos 2 minutos, sean 2 minutos de oro que les permite a ustedes, en medio de la adversidad, recobrar la fortaleza como virtud y seguir adelante, y animarlos a que puedan derribar esta adversidad que se nos ha presentado, no solamente a una particularidad de la sociedad, sino a todos. Muchas gracias por todo.